Llegó el tiempo, hermanos, de el mensaje, la predicación que el Señor nos tiene en esta mañana, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y lo vamos a leer todos juntos. Salmos 1, versículos 1 y 2. Lo vamos a leer todos juntos, pero ustedes lo leen todos juntos porque tengo yo una versión un poquito diferente para que no se desentone. Pero lo vamos a leer todos juntos fuerte, ¿sí? Y meditando, poniendo atención en las palabras que nos dice ahí la Escritura. Muy bien, dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar un momento para que el Señor tome control de esta predicación. Señor, te damos gracias en este momento. Te pedimos, Señor, que seas tú quien dirija, Señor, esta predicación. Padre Santo, habla a las mentes, habla a los corazones, Señor, de todos los que estamos aquí presentes, Señor. Sea, Señor, este mensaje para edificación, Señor, de las almas, para edificación, Señor, espiritual de los oyentes, Señor, que están aquí, Señor. Y Padre, que sea tu palabra, Señor, la que redarguya, la que reprenda, la que corrija, la que instruya, Señor, la vida de todos nosotros que estamos aquí presentes. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, espero que sea de bendición esta prédica, porque creo que una vez habíamos hablado de ello, que creo que fue hace tiempo. Y el mensaje gira en torno a una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿un verdadero cristiano debería leer las Escrituras todos los días? La respuesta es un rotundo sí. Ahí no hay medias tintas. Un verdadero cristiano debería leer la Escritura todos los días. Y ahora, ¿por qué esta pregunta? Porque en realidad hay una crisis en medio del pueblo evangélico sobre la lectura de la Biblia. El pueblo de Dios, muchos de ellos no leen la Biblia hoy en día. Y es que hoy en día la lectura de la Biblia literalmente compite, que no debería de ser así, pero finalmente así sucede muchas veces, compite con muchas opciones de entretenimiento, ¿verdad? Entonces leo la Biblia o me pongo a escuchar música. Leo la Biblia o voy al cine. Leo la Biblia o veo el Netflix. Leo la Biblia o veo TikTok, ¿verdad? Leo la Biblia o veo YouTube, ¿verdad? Entonces hay mucha competencia, estamos sobreestimulados. Entonces por esa razón nos desviamos del camino, y muchos cristianos, por esta y muchas otras razones, no leen la Biblia. Un estudio de un instituto editorial que se llama Lifeway, Lifeway es una editorial, hay varios libros cristianos, ¿verdad? De esa editorial, y hay un apartado de esa editorial que es Lifeway Research, y ese Lifeway Research hizo una encuesta en el año 2020 a 2.500 cristianos evangélicos de Estados Unidos que asistían a la iglesia, ¿verdad?, en ese tiempo, y se les hicieron varias preguntas con respecto a sus hábitos de lectura de la Biblia. Y los resultados que se arrojó era que realmente pocos leen la Biblia diariamente. La encuesta arrojó que el 32% de los evangélicos de esa encuesta dijeron que leían la Biblia a diario. Solamente el 32%. Y eran evangélicos, ¿verdad? O sea, ya no digamos los demás, que de plano para llorar, ¿verdad?, la situación. 32%. El 27% dijo que varias veces por semana.
El 12% dijo que una vez por semana. El 11% dijo que unas veces al mes. El 5% dijo que una vez al mes. Y 12% de los evangélicos encuestados en este estudio nunca leen la Biblia, lo cual es bastante alto para ser evangélicos, ¿verdad? Entonces tenemos que menos del 50% de los evangélicos lee todos los días la Biblia, cuando debiera de leerla todos los días. Y esto nos obliga a reflexionar en la importancia de la lectura de la Biblia. ¿Qué tan frecuente leemos la Biblia? Y esto que aquí en México yo desconozco si hay datos de algún tipo de encuesta de este tipo, porque realmente pues quién sabe en qué situación estaremos, porque aquí es Estados Unidos, que hay más posibilidades, más iglesias y más capacidad de que se distribuyan las Biblias y demás, están en esta situación. Pues ahora en otras partes, pues ¿cómo será? Entonces es importante reflexionar en torno a la lectura de la Biblia. Y ya entrando en materia, primero quiero comentar de forma rápida 7 resultados nefastos de no leer la Biblia. Primeramente, luego vemos otras cosas. Un resultado negativo de no leer la Biblia es el analfabetismo bíblico. ¿Qué es eso? Pues no saber, simplemente no saber. No sé qué dice. ¿Quién sabe, verdad? No podemos conocer al Dios que se nos revela. Entonces, analfabetismo bíblico. ¿Quién sabe? También el analfabetismo bíblico implica que no podemos, como no podemos conocer, no podemos presentar ninguna defensa del Evangelio, ninguna defensa de lo que creemos, porque simplemente no sabemos. Entonces eso es analfabetismo bíblico. Otro resultado negativo de no leer la Biblia: falta de santidad. No sabemos cómo Dios quiere transformar nuestra vida. No sabemos cuál es la guía, qué camino seguir en cuanto a este aspecto de la santidad. Y vamos en este punto a un pasaje que está en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice este pasaje, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, ¿ya lo tenemos todos? Dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por ejemplo, una pregunta: ahorita leemos este pasaje y que nos habla de santidad, de perfeccionar la santidad, pero ¿lo hemos leído alguna vez en nuestra casa? ¿Nos lo hemos topado leyendo en nuestra lectura devocional diaria, verdad, que debiera existir? ¿Nos lo hemos topado o lo vemos aquí por primera vez? ¿Sí? Eso hablaría de algo, que algo está faltando en nuestra lectura bíblica. Entonces, analfabetismo bíblico, falta de santidad, falta de santidad. Otro aspecto negativo de no leer la Biblia: ser llevados por otras corrientes de doctrina. Como no sabemos, viene un testigo de Jehová con 2, 3 versículos. Mira aquí, sí es cierto. O viene alguien de la secta X, ¿verdad? Pues mire, es que aquí dice que pues sí, ¿verdad? Entonces, pues no tenemos capacidad de responder ante eso. El evangelio de la prosperidad, que está tan difundido hoy en día, es parte del desconocimiento bíblico. La creencia de la confesión positiva es parte del desconocimiento bíblico. La confesión positiva es, por ejemplo, tú decláralo y lo tendrás, ¿sí? Por fe. ¿Sí? Mi auto, mi casa, ¿sí? Eso es lo que se llama hoy en día la corriente de la confesión positiva, que si tú lo declaras, va a suceder. Entonces, obviamente, si las personas que no leen la Biblia van a ser fácilmente llevados por estas tendencias.
Otro punto negativo de no leer la Biblia es no saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Pues bueno, si no lee la Biblia, va a ser muy difícil que el Espíritu Santo le empiece a hablar sobre cuál es la voluntad de Dios para su vida. Entonces, pues va a haber un completa desorientación en cuanto a ese aspecto. Otro aspecto de no leer la Biblia es que nos adaptamos al mundo. Empezamos a seguir las corrientes del mundo, las prácticas, las costumbres, las costumbres pecaminosas del mundo, las trampas del mundo, y nos empezamos a adaptar a ellos. En lugar de que otros se adapten y les prediquemos el Evangelio, son los demás los que nos atraen a lugares donde un cristiano no debería de asistir. Otro resultado de no leer la Biblia es caer en el relativismo moral, que está también de moda hoy en día. ¿Qué es eso del relativismo moral? Pues se resume en frases como esta, que yo creo que la han oído en alguien. Yo la oí muchas veces en personas. Lo que para mí está mal, para ti está bien, y lo que para mí está bien, para ti está mal. Y ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa es el bien y qué cosa es el mal? Pues quién sabe. Pues para ti es esto y para mí es lo otro, ¿verdad? Pues que cada quien, ¿verdad?, siga su camino. Y esa es la trampa. Como no hay ley objetiva fuera de nosotros de lo que creemos, pues finalmente pues lo correcto y lo incorrecto viene a ser algo que finalmente ni existe. Yo me acuerdo que esto del relativismo moral, incluso cuando yo entré a la facultad y un maestro acá muy intelectual de izquierda, ¿verdad?, nos daba clases así y empezó así con este tipo de cosas. No, es que no existe el bien y el mal, porque lo que para mí está bien, para ti está mal. Y uno inmaduro en aquellos tiempos, sí es cierto, ¿verdad? Y si lo dice el profe, tiene que ser verdad. Pero no. Gracias a Dios, ¿verdad?, que me di cuenta, ¿verdad?, que eso no era la verdad, y que en realidad la palabra de Dios es una regla objetiva de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Vayamos a ver otro pasaje en relación a esto. Isaías 5, versículo 20 y 21. Isaías 5, versículo 20 y 21. Vean lo que se dice. Dios mío, todos lo tienen. Nos esperamos unos segundillos. Isaías 5, versículo 20 y 21. Muy bien, dice de la siguiente manera: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Esto finalmente es el relativismo moral, que si no leemos la palabra vamos a decir y quedar completamente convencidos de que es verdad. Y entonces lo malo resulta que no es tan malo, y resulta que después que lo bueno resulta ser malo, ¿verdad? Y entramos en esa capirotada de ideas desordenada y no tenemos ninguna guía. Y por lo tanto, finalmente, el resultado final de no leer la Biblia es la muerte espiritual. Entonces, resumiendo, analfabetismo bíblico, falta de santidad, ser llevados por cualquier doctrina, no saber la voluntad de Dios para nuestras vidas, adaptarse al mundo, caer en el relativismo moral y muerte espiritual. Esas son las consecuencias de no leer la Biblia de forma rápida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo influye o cómo incide la palabra de Dios
en nuestra vida espiritual. La palabra de Dios alimenta nuestra vida espiritual de tal manera que nos hace fuertes, nos hace resistentes ante ataques de Satanás, nos hace resistentes ante las circunstancias de la vida. Leer la palabra de Dios es como una mano con sus 5 dedos que toma algo de forma firme y es difícil que algo lo pueda quitar. De esa manera incide la palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, de tal manera que si usted lee bien, de forma suficientemente frecuente la palabra de Dios, su vida espiritual va a ser resistente ante los ataques del enemigo, ante los ataques de Satanás. Entonces, vamos a hablar de 5 aspectos que debemos cubrir al momento de tomar en cuenta la palabra de Dios, ¿sí? El primero y más básico es oír la palabra de Dios. Esto lo hacemos en la iglesia, o incluso si leemos en voz alta estamos escuchando, ¿verdad? Etcétera. Oír la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, un elemento de cómo incide nuestra vida espiritual para ser resistentes a los ataques del enemigo, la palabra de Dios, es escuchar la palabra. Escuche la palabra. Ahora, ¿es suficiente con escuchar la palabra? No. Y es como si tuviéramos un dedito en nuestra mano, nomás tuviéramos un dedito. ¿Sí? Y voy a usar aquí a mi hermana para ilustrar el punto, ¿verdad? A ver, hermana, trate de agarrar evitar que yo se lo quite con un dedo. Ándele, así, con un dedo. No, pues qué, ¿verdad? ¿Verdad? Fácil. ¿Sí? Escuchar la palabra no es suficiente. ¿Sí? Ahora el otro punto, leer la palabra. Dice 1 Timoteo 4:13, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura de las Escrituras. Ahora la pregunta ¿es suficiente con escuchar la palabra y con hacer una lectura superficial de la palabra? Tendríamos 2 deditos en ese caso. A ver, hermana, con 2 deditos intente sostener esta Biblia. No, pues va a estar muy difícil, ¿verdad? Sí, no se puede. 2 deditos y no es suficiente. Escuchar y leer. Luego viene el tercer punto. Meditar. Meditar la palabra de Dios. Vamos a Josué capítulo 1, versículo 8. Josué 1, versículo 8. Dice así el pasaje. Este libro de la ley no se apartará, o sea, la Biblia, vaya. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar la palabra de Dios. Meditar no es lo mismo que leer. Meditar no es lo mismo que escuchar. Meditar es pensar y pensar y repensar sobre lo que quiso decir Dios con determinado pasaje, ¿verdad? Tomarse el tiempo de desmenuzar un poquito
el pasaje, eso es meditar. Ahora, ¿es suficiente escuchar, leer y meditar la palabra de Dios para resistir los ataques del enemigo? La respuesta es no. Siguiendo con el ejemplo, a ver, hermana, con 3 deditos trata de quitar. A ver, hágale esfuerzo. Hágale esfuerzo. Mira. Pero miren, se la quito luego. Capaz así con un dedo. Entonces, bueno, no es suficiente todavía. Se necesita todavía algo más. Y vamos a ver qué es algo más. Memorizar la palabra de Dios. Muchos dicen, no, es que yo no puedo, no, a mí no se me queda nada. Sí se puede. Sí se puede memorizar. Vayamos, por favor, y no nada más es cuestión de ejercicio mental, sino que también el Señor nos habla de que tratemos de memorizar la palabra. Vayamos a Deuteronomio 6, versículos del 6 al 9. Deuteronomio 6, versículos del 6 al 9. Dice así. Vean lo que dice el Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Fíjense cómo el Señor mandaba que hiciéramos todo un ejercicio de pedagogía, o como usted lo quiera llamar, para que la palabra se nos quedara en nuestra cabeza, en nuestra mente. Y este pasaje y otros entre los judíos lo han llevado de una forma literal, ¿verdad? Pero que bueno, es parte de su cultura, pero no creo que les sirva mucho para memorizar, pero bueno, ellos lo han llevado de una forma muy literal por medio de lo que se llama las filacterias. No sé si pudiste poner la foto. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. ¿Cuál es Vamos la a... foto? No, la otra. Esta. Las filacterias. ¿Qué son las filacterias? Las filacterias es una cajita donde se pone escrito en un rollo, ¿verdad? Así algún pasaje o algún versículo, y esa cajita tiene unas cintas. Los judíos se lo ponen así aquí en la frente, ¿verdad? Así como vemos a ese hombre, y aquí en el brazo también, ¿verdad? Ellos piensan que están cumpliendo ese mandamiento que acabamos de leer hace un momento, que llevarlo en la frente, ¿verdad? Y llevarlo en el brazo, aunque no ese es el sentido, ¿verdad? Pero bueno, no implica que nosotros tengamos que andar así de esta forma por el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Sino que la idea es que tenemos que tener la palabra tan cerca como podamos. Tener la palabra en el trabajo, tener la palabra en el automóvil, ¿verdad? Tener la palabra mientras estoy cocinando, ¿verdad? Papelitos ahí, ¿verdad? Que me estén recordando ciertos pasajes que son esenciales para mi vida espiritual. También el pasaje que leímos hace un momento dice que las escribirás en los postes. Y también los judíos en su cultura crearon una cosita que le llaman mesusa o mesuzá, que es la que está ahí. ¿Eso qué es? Es una especie de cajita que puede ser de metal, de cuero, de madera, y en esa cajita ponen también un rollo de la escritura y lo pegan en los postes de su casa. Ese es el mesuzá. Ahora, ¿para qué estos ejemplos? No es como dije hace un momento, no es para que nosotros lo hagamos, sino para que simplemente tengamos la idea
de que para memorizar la Escritura tenemos que llevar la Escritura a nuestra vida. Tenemos que poner la Escritura en nuestra rutina, en nuestra vida diaria, ¿sí? Algunos pasajes tenemos que tener ahí donde estamos nosotros llevando nuestra vida diaria. Tenemos que tener los pasajes que nos interesa memorizar. Ahí en este mezuzá se pone también es común que se ponga en una escritura el famoso Shema judío. El Shema es la frasecita de Deuteronomio 6:4 que dice: oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Eso se conoce como el Shema y también lo ponen ahí, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que hacer eso. Los ponemos ahí, ¿verdad? Ahí en un papel, ahí. Incluso hay librerías cristianas donde venden, y se pueden conseguir en cualquier parte, en Amazon, donde sea, donde venden versículos muy bonitos, ya muy bien hechos, ¿verdad? Adornados y todo, y usted los puede colgar. Si todavía tiene ahí figuras ahí de idolatría o de otras prácticas espirituales, ¿verdad? De su pasado, quítelos y ponga versículos. Quite retratos y demás, ¿verdad? Ponga versículos, ponga la palabra, ¿verdad? De esta forma, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos que hacer nuestros propios intentos de memorizar. Si se puede memorizar, no podemos meter el pretexto de que es que ya tengo mucha edad, es que ya no se me queda, es que yo ya no sirvo para eso. Finalmente el cerebro responde al estímulo. Si usted estimula el cerebro va a responder, aun aunque sea una edad que usted considera que ya es imposible que eso suceda, ¿sí? Entonces estimule el cerebro con la palabra, no lo estimule con otras cosas, porque bien que nos acordamos lo que dijeron en las noticias, ¿verdad? En la tragedia, donde mataron así a fulanito, y donde hubo una balacera, y donde hubo un encontronazo, y donde hubo un chorro de trabajo. Eso sí nos acordamos perfectamente, ¿sí? Pues acordémonos de la palabra de Dios en nuestra mente. Hagamos el trabajo de estimular nuestro cerebro para que la palabra de Dios se injerte más fácil en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, memorizar. Ahora la pregunta, ¿es suficiente con memorizar? No. A ver, hermana, con 4 deditos, trate de agarrar 4 deditos nomás. Bueno, pues bien, se la quito de volada. ¿Sí? ¿Cómo que? Bueno, ¿qué falta? ¿Qué falta? Si ya llevamos escuchar la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, memorizar la palabra, ahora falta aplicar y obedecer la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 22, si me pueden hacer el favor de acompañarme por ahí. Santiago capítulo 1 versículo 22, creo que ya todos lo tienen. Dice de la siguiente manera, muy sencillo: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Fíjense, les quiero leer un texto de un escritor evangélico del siglo XVII llamado Matthew Henry sobre este versículo, y dice de la siguiente manera. Fíjense: si oyéramos un sermón cada día de la semana
y un ángel del cielo fuera el predicador, no nos llevaría nunca al cielo si nos apoyáramos solamente en el oír. Los que son solo oidores se engañan a sí mismos, y el engaño de sí mismo será hallado al final como el peor engaño. Entonces, lo que queda después de todo este recorrido es aplicar la palabra y obedecer la palabra. Si escuchamos, leemos, meditamos, memorizamos y aplicamos la palabra de Dios, vamos a estar muy firmes en nuestra vida espiritual. Vamos a tener escudo fuerte contra los ataques de Satanás en este mundo. Vamos a tener escudo fuerte contra las luchas y las pruebas que en este tiempo son muy fuertes y muy frecuentes. Y Satanás, acuérdense, como león rugiente, está buscando a quien devorar, y está buscando ver a un hijo de Dios caer en la miseria de las tinieblas. Y entre más fuerte tengamos nuestro apego a la Sagrada Escritura y aplicar y vivir la Escritura, más fuertes vamos a ser contra toda acechanza de Satanás. De ahí la importancia de leer la Escritura. ¿Por qué peca la iglesia? Porque no leen la Escritura. ¿Por qué los jóvenes cristianos de hoy en día no les importa vivir una vida santificada? Porque no leen la Escritura, no son enseñados. ¿Por qué los cristianos maduros, supuestamente que llevan años yendo a tal o cual iglesia, caen en pecados tan terribles, pero también a la vez que fácilmente pudieron haber evitado? Porque no leen la Escritura. Y a ver, hermana, ahora sí intente con los 5 deditos. Ahora sí trato de quitármela. Dele, iré, mucha fuerza. No, pues ya como, ¿verdad? Bien difícil, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la fuerza que el Señor nos quiere dar para leer la palabra. Ahora, la palabra de Dios finalmente es el instrumento principal para oír la voz de Dios. No necesariamente que la oigamos de forma audible, que a veces se da, ¿verdad? Pero normalmente no ocurre así. Pero aún así el Señor nos habla en nuestro interior, nos habla en nuestro pensamiento, nos habla en nuestro corazón. Y entonces la lectura de la Escritura, vivir la Escritura, es esencial para escuchar la voz de Dios. Pero es necesario que pasemos un tiempo de calidad con Dios. Dios es, siempre recuerden, Dios no es un concepto abstracto, Dios no es un ente, Dios es una persona. Dios es una persona. No menosprecia a Dios pasándolo a un segundo plano porque aparentemente no hay consecuencias. Por ejemplo, no sé, ¿verdad? Se me ocurre un estudiante que flojeó en la semana y no hizo la tarea. Y la tarea es para lunes y ya es sábado en la noche y no ha hecho la tarea. ¿Qué va a escoger? ¿Llevar la tarea o buscar a Dios e ir a la iglesia? Obviamente, a lo mejor un estudiante inmaduro puede decir: no, pues mejor hago la tarea, porque si no llevo la tarea me reprueban o me regañan, y si no voy a la iglesia no me dicen nada, ¿verdad? Estamos menospreciando a Dios con la falsa idea de que pasar a Dios a un segundo plano no tiene consecuencias, pero sí tiene consecuencias. Entonces no menosprecie al Señor. No lo deje en un segundo plano, no lo deje en un segundo término, no lo deje para ahí después, ahí luego cuando tenga tiempo. Pase tiempo de calidad con el Señor. Y esto es lo que finalmente
el diablo, con este sistema en el que vivimos, donde no tenemos tiempo a veces pues, para nada, ni para ir al baño, a veces, según se dice, finalmente es un sistema que al diablo le conviene. Porque es fácil decir, no tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo, trabajo todo el día, ¿qué quieres que haga? Pero no hagamos eso con el Señor. El Señor es una persona. Si a nosotros no nos gusta que nos lo hagan, no tengo tiempo para ti, no tengo muchas cosas que hacer, no, y después, mañana. Si cuando le hablamos a un plomero o alguien que arregla lavadoras y que nos dice, pues mañana, hoy no fui, pero mañana voy, y luego el otro día no va, y nos vuelve a decir lo mismo, hoy no fui, pero mañana voy, nos cae bien gordo, ¿verdad? Y eso que es una persona, ¿verdad? O sea, es algo que no es así de una urgencia trascendental. Pues cuánto más, ¿verdad? Con el Señor, si lo tratamos de esa manera, segundeándolo en cuanto al tiempo. Para oír la voz de Dios también, haga preguntas en la oración. Haga preguntas. Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Señor, ¿cuándo puedo ser libre de esto? Pregunte. No, pues que no me contesta nada, ¿verdad? Pues bueno, no esperes que llegue así, que baje el ángel, ¿verdad? Y obviamente el Señor te escucha y te va a decir en el momento en el que Él ha definido que te va a hacer el sentir de su respuesta. Pero haga preguntas en la oración también. No quitémonos ese esquema de la oración de pliego petitorio, ¿verdad? Que ya hemos comentado varias veces, ¿verdad? Te encargo a mi hijo, mi hija, mi casa, mi trabajo, mi escuela, mi salud. Pues, ok, no significa que esté mal, pero hable con Dios como si fuera una persona a la cual usted aprecia, y no solamente como alguien a que va a ponerle gorro para a ver qué más le saca, a ver qué más beneficio necesita para seguir su vida relativamente cómoda. Invite a Dios a todas las áreas de su vida. Invite a Dios al trabajo. Ore en el trabajo. Ponga sus versículos en el trabajo. Invite a Dios en su familia. En su familia, júntense, oren o lean un fragmento de la Escritura. En sus emociones, pídanle a Dios por sus emociones, por el control de sus emociones, por su paz mental, porque su memoria esté siempre vitalizada, porque su mente esté siempre bajo control del Señor. Pídale eso también al Señor. Aquello que no es común, que normalmente en la forma en la que fuimos educados, ¿verdad? Le pidamos a Dios, inclúyalo, el Señor no le va a molestar. Incluya al Señor cuando vaya a comprar la despensa, incluye al Señor cuando vaya a pagar ahí los recibos. Incluye al Señor en todas las áreas de su vida. Para ir cerrando y concluyendo, por favor, lea la Biblia. Que no sea la práctica de usted leer la Biblia el domingo porque fue a la iglesia, y de ahí hasta el otro domingo porque vuelve a ir a la iglesia. Esa práctica no es recomendable. Qué bueno que vaya a la iglesia, siga yendo a la iglesia, no deje de ir, pero lea la Biblia entre semana. Lea la Biblia. No, es que no la entiendo. Si no la entiende, sígala leyendo. Va a haber algo que va a entender. Sígala leyendo. O no busque las partes más difíciles, las más fáciles. Proverbios, casi todo el mundo entiende Proverbios. Salmos, casi todo el mundo entiende Salmos. Las cartas de Juan o las cartas de Pedro, casi todo el mundo no las entiende esas. No, es que si leo me da sueño. Bueno, pues parece, ¿verdad? No, sí, o sea, no lo vaya a leer acostada, ¿verdad? Con la almohada, bien rico, ¿verdad? Parece y siga leyendo la Escritura. No, es que no tengo tiempo, pues haga espacio.
El Señor es el Señor del tiempo. El Señor es el que le ha dado a usted una cantidad de tiempo específica para su vida, para que la use, y le ha dado libertad. Use la libertad con responsabilidad y haga un tiempo para el Señor también y lea la Biblia. Y ya, si quiere todavía agregarle cosas más avanzadas, cómprese un diccionarito bíblico, ¿verdad? No es tan caro. Diccionario bíblico fulanito, ¿verdad? Ahí venden en cualquier librería, en Amazon, ¿verdad? Y tengo esta duda, pues aquí viene. O búsquela en internet, ¿verdad? A veces ahí viene, ¿verdad? Pero que no se le cierre el mundo. Lea la Biblia, escúchela, léala, medítela, memorícela y practíquela. Llévela a la práctica y tendrá una vida espiritual que será más firme en el Señor, que será más gozosa en el Señor, que será más resistente a los ataques de Satanás, que será más resistente a cualquier circunstancia a la que podamos enfrentar, y que por lo tanto el Espíritu Santo nos va a dar gracia sobre gracia para seguir yendo de gloria en gloria, avanzando en nuestro conocimiento hasta llegar a la plenitud del varón perfecto en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a ponernos de pie un momento. Vamos a hacer un propósito, hermanos. Yo no sé, no estoy ahí, el Señor sí está, yo no, ¿verdad? Yo no estoy ahí con una cámara observando a cada uno de ustedes, ¿verdad? A ver si está leyendo la Biblia o no la está leyendo, pero el Señor sí está, el Señor sí ve, el Señor sí sabe. El Señor sabe las decisiones que tomamos y por qué las tomamos. Pero hagamos el día de hoy un compromiso de que si no lee la Escritura como debiera ser, léala. Esta semana hágase el propósito de tomar la Escritura, un capitulito al día, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Que pueda ayudar a estimular su lectura de la Biblia, ¿sí? Y no se detenga, que no es que no se me queda, no, sígale leyendo. ¿Qué decía ahorita? No le entiendo, sígale leyendo, ¿sí? La va a entender. Entonces hagamos el compromiso de leer la palabra. No, es que a mí no me gusta leer. No, pues lea ¿verdad? No va a ir a una universidad y no va a hacer un doctorado, ¿verdad? Solamente la Biblia lo que va a leer. Hay muchas cosas que podemos decir, ¿verdad? O que pudiéramos decir como razón del por qué no lo hemos hecho. Pero hoy hagamos un compromiso con el Señor. Hagamos un compromiso de leer su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras cuál es la forma, Señor, en la que podemos llevar una vida victoriosa en Cristo. Y esa vida victoriosa es inseparable de la lectura de la Biblia. Señor, hoy en día en el mundo evangélico hay una crisis de lectura. Hay muchas librerías que están cerrando, hay muchas librerías que solamente se empiezan a vender solamente llaveros y recuerdos, y los libros están empolvados ahí en un rincón, las Biblias están empolvadas. Padre Santo, que no seamos partícipes de esa tendencia, Señor. Que no seamos llevados por la tendencia de la cultura, de la tecnología, de las ideas, sino que seamos firmes, estemos en la roca firme, y que estemos en tu palabra bien cimentados, y que tu palabra nos revele qué es lo que tengamos que hacer, y que sea también tu Santo Espíritu que nos ayude a hacer lo que tu palabra nos dice que debemos de hacer. Que llevemos, Señor, a la práctica las cosas, pero que sobre todo hagamos un hábito fuerte, Señor, de lectura de la Biblia, si es que no lo hacemos, Señor. Padre, en esta mañana queremos
hacer un compromiso, Señor, contigo, Señor. Hermanos, hermanas, ¿quién? Levante la mano, ¿quién está dispuesto a hacer el compromiso de leer la Biblia todos los días? Levante la mano. Y no la levante porque el otro también la levantó, sino que levántela como compromiso con el Señor. Es solamente entre el Señor y usted. Yo, Señor, me comprometo a leer tu palabra todos los días, Señor, para ilustrarme, para fortalecerme, para santificarme, para llevar, Señor, toda la práctica, Señor, todos tus mandamientos. Gracias, Padre. Gracias, fortalece, Señor, a mis hermanos en este compromiso, Señor. Puede bajar la mano, hermano, hermana. Fortalécelos, Padre Santo, fortalécelos en su decisión, Señor. Vivifícalos en su decisión, Señor. A todos nosotros que estamos aquí, Señor Padre, permite, Señor, que encontremos en tu palabra, Señor, ese manantial, ese arroyo perpetuo de agua pura y cristalina, Señor, para nuestra vida diaria. Permite, Padre, que leamos tu palabra todos los días y que sea parte de nuestro devocional diario, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por este mensaje. Gracias te damos por tu presencia. Padre Santo, vivifica, Señor, todas las familias que están aquí presentes, al padre, a la madre, a los nietos, Señor, a los bisnietos, a los hijos. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que nuestra lectura de la Biblia incida, Señor, en quienes nos rodean. En que los que nos rodean noten que hemos leído más la Biblia, que hemos aprendido más de la Biblia, que hemos procesado más conocimiento divino, Señor, revelado por tu palabra, Señor, y que sea notorio delante de las demás personas. Gracias, Señor, te damos y te pedimos, Señor, que siempre nos asistas en este compromiso, Señor. Tú sabes el corazón de cada uno, tú lees los corazones y los pensamientos. Fortalece el compromiso de cada uno de los hermanos que estamos aquí, Señor, de leer tu palabra todos los días, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.